La palabra de Dios, la ley, el mandamiento, solo estaba trayendo al ser humano la instrucción de cómo debemos vivir. Bendita sea la ley de Dios. Amén. Pero esto no alcanza para ver el reino de Dios. Por eso es que Jesús le dice: Nicodemo, estás muy bien vestido, tienes olor a humedad, tienes olor a 4 paredes, olor a libros, olor a mucha ley, mucho cumplimiento, a sacrificio, a holocaustos. ¿A quién está hablando el Señor? Pero no alcanza para que te salves. Es necesario nacer de nuevo. ¿Qué es necesario? Nacer de nuevo. Diga, nacer de nuevo. Y Nicodemo le dice: ¿cómo yo, siendo un hombre mayor, podré entrar al vientre de mi madre? Es imposible, ¿verdad? Es imposible. ¿Y saben qué pasaba? Que la religión a él no lo estaba saciando de la verdad. La persona que está llena de religión aún no ha encontrado la verdad, aún no ha encontrado saciar su alma. La persona que está en la religión siempre va a estar buscando algo más, pero el que se ha encontrado con Cristo dice: yo sé muy bien en quién he creído y yo sé muy bien a quién estoy siguiendo y no me hace falta más nada, solo Él, en Él está mi plenitud. Gloria a tu nombre, Jesucristo. ¿Está entendiendo? O sea, hay una diferencia entre la religión y la religiosidad y la espiritualidad. ¿Me está entendiendo? Nicodemo fue, pero el Señor le dice: debes nacer de agua y debes nacer del Espíritu. Mire, yo quiero esta noche ver un ejemplo muy claro. He estado estudiando sobre este tema y realmente el apóstol San Pablo es tremendo como él nos muestra. Ustedes saben que el apóstol San Pablo fue un gran religioso. ¿Saben esto? Era tanta la religión que él tenía, que era un gran celoso de su religión, hasta el punto que creía que agradaba a Dios viendo morir los cristianos. Mire esto, puede ser muy peligrosa la religiosidad. ¿Me está entendiendo? Te puede volver una persona muy agria la religiosidad. Puede ser la persona más triste y estar en esta iglesia. Aleluya. Acompáñame al libro de los Hechos. Bendito sea Jesús, ¿no? Porque no vuela ni una mosca esta noche. ¿Se ha dado cuenta? ¡Gloria a Jesús! Acompáñame al libro de los Hechos, al capítulo 18, al versículo 24. Miren lo que pasa acá. Este hombre se llamaba Apolos. Lo van a describir Apolos de esta manera. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Varón, ¿cómo era? Elocuente. ¿Cómo más? Poderoso en las Escrituras. Deténgase ahí. ¿Usted sabe que el diablo conoce más que usted la Escritura? Yo lo creo que sí. Por eso es que él, cuando se encuentra con Jesús en el desierto, Jesús pasa esa gran prueba, pero Jesús no habla de nada que no esté, diga conmigo, escrito está. El único que pudo resistir a Satanás y pisarle la cabeza es nuestro Señor Jesucristo, y a Él sea la gloria esta noche.
¿Está entendiendo? Satanás se le aproximó y Satanás llega dentro de la religiosidad. Satanás se esconde y dice que Satanás se viste hasta como ángel de luz. Dice que muchos tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de aquella. Gloria a Dios. Este hombre Apolo era un varón muy poderoso en las Escrituras. Por eso es que a veces vemos en el pueblo evangélico que muchas veces cualquier cosa sacan la Biblia y discuten con la Biblia y hacen, y es una demostración religiosa. La Biblia, vamos a aprender que debe hacerse en mí la vida. La Biblia, la palabra de Dios, debe darme a mí la transformación y producir una acción. Ahí es cuando la Biblia está haciendo la obra que Dios quiere. Varón poderoso, el versículo 25, él, ¿cómo había sido instruido? En el camino del Señor. Y siendo de un espíritu fervoroso, ¿qué hacía? Hablaba y ¿qué más? Enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Era maestro también. Aunque solamente que conocía el bautismo de Juan. Iglesia, a veces nos confundimos con las personas. A veces los pastores, los líderes nos confundimos con las personas. A veces usted mismo tal vez puede estar confundido y puede estar agarrando una religiosidad como una relación con el Espíritu Santo. ¿Me está entendiendo? Este hombre enseñaba la palabra, era un poderoso en las Escrituras, era un varón elocuente, tenía una gran palabra. Sin embargo, diga conmigo, tenía el primer bautismo, el bautismo de Juan. Faltaba algo más. Y Nicodemo, cuando fue a ver al Señor, también tenía todo esto. Era un gran religioso, era un fariseo, era un gran conocedor de la ley, de las Escrituras, pero diga conmigo, esto no me alcanza. ¿Me está escuchando? Diga conmigo, yo quiero ver el reino de Dios. Yo quiero que venga el reino de Dios a mi vida. Aleluya. Aleluya, Señor. Mire esto. Mire lo que pasa. El conocimiento de la ley o de la palabra no traerá a tu vida un cambio si no hay un arrepentimiento y una confesión de nuestra maldad para recibir la vida del Espíritu. ¿Está entendiéndolo? Usted puede cargar la ley, la palabra, la Biblia como un desodorante. Usted puede exponer a todo el mundo que usted es un gran religioso. Usted puede cumplirle a Dios lo que usted quiera, pero usted todavía va a estar muerto espiritualmente. Yo estaba estudiando esto. ¿Y qué es lo que produce cuando solamente los mandamientos están en mi vida? Vamos a ir al libro de Romanos capítulo 7. ¿Alguno está aburrido? Romanos capítulo 7. Versículo 7. Él está hablando de la ley. Amén.
el apóstol dice así: ¿qué diremos pues? ¿Que la ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Deténgase acá. Quiero explicarle a la iglesia. Amén. Escuche. El pecado entra con Adán. Cuando entra el pecado, por atrás viene corriendo la muerte. Por eso todos moriremos. ¿Está entendiendo? Ahora el pecado estaba encubierto y escondido. Nadie podía descubrirlo. ¿Por qué? Porque no se conocía la ley de Dios. Es decir, había pecado, maldad, que llegó a Dios. Pero Dios mandó los mandamientos por medio de Moisés, ¿se acuerdan? Para que haya culpabilidad de pecado. ¿Se imagina viviendo ahora nosotros sin conocer lo que es el pecado, lo que destruye nuestra vida? ¿Qué sería de nosotros? Por eso Pablo dice, es pecado de ninguna manera. Yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Cómo conoció usted la mentira? Que usted estaba mintiendo cuando era niñito y la mamá le dice, no mientas. ¿Te está enseñando? O te dice, Carlitos, has robado. No debes robar. Estás conociendo la ley, ¿cierto? Cargada de la parte moral. Gracias a Dios por eso, ¿no? Que hay ley, que hay moral, pero eso no alcanza. ¿A qué quiero ir? Versículo 9. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, ¿qué pasó con el pecado? Revivió y yo morí. Le voy a explicar esto. Pablo dice, yo vivía sin la ley un tiempo. No conocía la ley. Pero cuando vino, dice la ley, o el mandamiento, el pecado que yo estaba haciendo fue alumbrado y tomó vida. Es decir, si usted está siendo infiel a su esposa y no conoce la ley, usted va a seguir y no va a sentir culpa de nada. Su conciencia no le va a decir nada. Pero si usted conoce que es adulterio, la conciencia le va a decir, sos un adúltero. ¿Está entendiendo? ¿Pero para qué es eso? Para que yo, dice Pablo, muera. ¿Y de qué muerte habla? De la muerte espiritual. Es decir, que yo puedo ser el gran conocedor de la ley, que puedo conocer el mandamiento, pero yo estoy pecando, yo estoy desagradando a mi familia, a mi hermano, a mi amigo. Estoy primeramente desagradándole a Dios. Pero la ley no me va a cambiar. Yo voy a seguir muerto espiritualmente porque estoy en pecado. ¿Está entendiéndolo? Entonces la ley es importante. Versículo 10. Dios mío. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. ¿Cuántos de ustedes decimos no debo mentir? No debo engañar, no debo enojarme, no debo maldecir, no debo pelearme, no debo vivir enojado, debo perdonar, ¿o no? Y más cuando conocemos la palabra. Debo ser fiel a mi esposa, debo ser fiel a mi novia.
debo ser un trabajador, no debo tomar, no debo embriagarme, no debo drogarme, no debo tener relaciones promiscuas. ¿Ese es el consejo o no? Pero ¿cuánto lo pueden lograr? ¿Está entendiéndolo? ¿Cuántos pueden caminar la ley de Dios? Solo Jesús. Solo Jesús. Él vino para hacer cumplir la ley. ¿Está entendiéndolo? Porque sucede algo en el terreno espiritual y en el terreno religioso, que es el terrenal. Sucede algo. No es lo mismo. Por eso es que usted va a ver personas que acuden a las iglesias todos los domingos a cumplir, pero vuelven tristes, vuelven sin respuestas, vuelven agotadas y vuelven martilladas por la ley de Dios, porque no pueden caminar en el consejo de Dios. ¿Está entendiéndolo? Mire el versículo 14, acá está la definición. Porque sabemos que la ley es, mas yo soy. ¿Se dan cuenta? Sabemos, dice Pablo, que el mandamiento proviene de Dios y es espiritual. Mas yo soy carnal. ¿Qué querrá decir carnal? Quiere decir que nací en pecado. La carne es lo que va a desobedecer a Dios siempre. La carne es la debilidad que no puede obedecer a Dios ni tampoco quiere. Y nosotros, hasta que nos vayamos de esta tierra, vamos a tener una parte carnal y una parte espiritual. Gloria a Dios. Sucede esto. Yo soy carnal y vendido al pecado. Un niño de 2 años, un niño nace, es hermoso, sonríe, es precioso, te da ganas de comerlo a veces, pero después te arrepentís de no haberlo comido. ¿Está entendiendo? Usted le va a decir al niño lo primero que va a hacer cuando empiece a caminar. La madre dice, no veo la hora que empiece a caminar. Ay, Dios, cuando empieza a caminar no tan solo ella va a correr, sino la abuela, el esposo y los hermanos. Usted le va a decir, no toque allá. ¿Y a dónde va a ir el niño? Aleluya. Hay una revelación que me dio el Señor en esto, y yo le quiero decir esta noche. Usted tiene un hijo, es cristiano. ¿Usted cree que porque es pastor o porque es cristiano, su hijo tiene que ser obediente? Va a sufrir mucho. Cuando usted le enseña la palabra, escuche esto, le está despertando la tentación a pecar. Por eso dice que cuando vino el mandamiento, el pecado revivió en mí. Las personas que más religiosas son las que más debilidad a caer al pecado tienen. ¿Está entendiendo? Entonces no se lleve porque lleve una Biblia o porque lea como un loro todo el día, porque usted puede leer la Biblia todo el día
y su familia atrás va a escuchar que se agarran a sopapos su hijo, que su esposa está triste, que su hijo se está yendo a la droga, o que cuántas cosas está pasando en tu casa, pero vos estás ahí con la ley, y Dios te dice y te da un cachetazo, ¿cuándo te va a hacer vida en esa palabra? ¿O cuándo va a vivir mi palabra en vos? ¿Está entendiendo? Entonces esta noche diga conmigo, la religión se va por allá. Se va por la puerta de religión. Y así le dijo Jesús a Nicodemo. Nicodemo, qué hermoso todo lo que traes, pero no alcanza. Es necesario nacer de nuevo. La palabra te dará luz a tu pecado, y así el pecado se manifestará produciendo en mí una muerte espiritual. ¿Ha quedado claro? ¿Y cómo es esto? ¿Qué pasa? Veamos, versículo 15. ¿Cuál es el proceso? ¿Qué es lo que pasa? Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero. Acá nos vamos a meter en otro más profundo todavía. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Y por qué aborrece lo que está haciendo? Y porque conoce la ley. ¿Sabe que cuando íbamos a predicar a la cárcel, la mayoría te decían, amigo, tengo que pagar la condena, pero estoy arrepentido? ¿Y qué pasó? No sé, fue un instante. No pude sujetarme. Sé que está mal ahora todo lo que hice. Quisiera volverme a ese tiempo. Nicodemo dice, yo quiero entrar al vientre de mi madre y nacer de nuevo. Y si hoy hay una máquina que te diga, ¿te gustaría volver a nacer para que no cometas todo lo que has hecho? Vos dirías, ya pago como sea, porque no quiero repetir mi vida. Pero nadie te puede dar eso en esta tierra. El único que puede darte eso es nuestro Señor Jesucristo. Y no tienes que pagar nada, ¿no? Pablo dice, yo no entiendo nada. Veo el versículo 16. Mire, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. Él conoce que lo que está haciendo no es bueno y no lo quiere hacer. Por eso aprueba y tiene un conocimiento de que la ley es buena. Mira ahora el 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que vive en mí. Acá es como que Pablo dice, me tengo que sacar esto y entender esto, porque si no tengo revelación en esto, las iglesias nunca van a llegar hasta el año 2017. ¿Está entendiendo? Escuche, Pablo dice, ya no soy yo, sino que hay algo que vive en mí. Y eso es lo que me está llevando a hacer algo. Pero miren algo muy importante, ¿no? Pablo dice, yo no tengo dominio sobre eso. Pablo conocía la ley, pero dice, yo no estoy teniendo dominio sobre el pecado. Y esto es lo que sucede en la humanidad. Ponen más seguridad, gastan miles y miles de millones y millones de medicamentos y de cuantas cosas, pero la maldad cada vez es más grande, las muertes cada vez son mayores, las injusticias cada vez son mayores, porque le han dado la espalda a nuestro Señor Jesucristo, que ha muerto por todos los de este mundo.
Mire el versículo 17. Estamos ahí, 18. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Cuando nosotros tenemos mucha religiosidad, vamos a querer hacer el bien, pero hay cosas que no vamos a poder hacer. Por eso es que el religioso siempre va a ser aquel que está cumpliendo, aquel que está queriendo hacer algo en las iglesias para saciarse, para llenarse lo que está sintiendo que no puede lograr. Mira el 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Sabe qué dice Pablo después? Miserable de mí, ¿quién me puede sacar de este cuerpo de muerte? ¿Y no se siente así? Cuando a veces hacemos cosas y después vamos en frío, se pasa todo, la temperatura, y en frío decimos, chao, ¿qué hice? Y te sientes mal. ¿Escuchan de atrás? Y te sientes mal. Porque has hecho una macana grande. Porque has ofendido, porque has mentido, porque esto, porque aquello. Pero sigues mal. Y sigues con ese remordimiento. Y dices, no entiendo nada, porque yo quiero hacer el bien, pero hay algo en mí que me lleva a hacer el mal. Miserable de mí, ¿quién me puede librar de este cuerpo? Dice. Vemos claramente que algo domina y somete. ¿Cómo nos estamos sintiendo? Como dice Pablo, miserable. Así nos hace sentir, ¿o no? Mire lo que dice la Escritura en el libro de Corintios, en el 2 de Corintios capítulo 7, versículo 10. Creo que esa es. Quiero enseñarte algo. ¿Se oye bien de atrás? Levánteme la mano, gloria a Dios. ¿Cuándo pasa esto? Nos sentimos tristes. Ahora diga conmigo, hay dos tristezas. Hay una que viene de esta tierra y hay otra que viene de arriba. Todo don perfecto y toda cosa buena y dádiva viene y proviene. ¿De quién? De papá. De papá. Mire esto. Porque la tristeza que es según Dios va a producir de lo que no hay que arrepentirse, por favor. Pero mire ahora, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Cuántos años tuvimos lo que ahora conocemos a Jesús? Arrepintiéndonos de este mundo. Y vivíamos así, con esa tristeza. Y eso es lo que dice la Biblia, de que estábamos sometidos bajo el espíritu de este siglo, de este príncipe de este siglo que es Satanás. La tristeza que va a provenir del mundo, que el mundo está bajo el maligno, te va a producir nada más que tristeza para matarte cada vez más. Vas a continuar igual siempre. Por eso te quiero decir que hay una diferencia entre la religiosidad y la espiritualidad de Dios. Entonces vas a estar siempre ahí, en ese ir y venir, y pueden pasar 10, 20, 30 años. Y tú sabes, y tu conciencia da testimonio de esto. Gloria a tu nombre. Pero la tristeza que viene de Dios, de la cual no hay que arrepentirse, te produce arrepentimiento. ¿Para qué? Para salvación.
Entonces vemos dos cosas muy diferentes. Una es la espiritualidad, la base espiritual y la base religiosa. Hermanos, Jesús le dice nacer del agua y del espíritu. Nacer del agua, Ezequiel 36, 24 y 27. Nacer del agua, le dice Jesús. Ezequiel 36, 24, 27. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras. ¿Qué dice Dios? Y os traeré de vuestros ídolos y os limpiará. 26. 24 y 27, perdón, 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Qué precioso que es Dios, ¿no? Dios no te quiere ver así. Oh, Señor, Dios no quiere eso. Mire lo que dice, es impresionante. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Cuál será la solución para poder cumplir la ley? ¿Por qué tal vez estoy viviendo de esta manera? Porque debemos nacer del Espíritu. Diga conmigo, nacer del Espíritu. Como le dijo Jesús. ¿Sabe qué significa nacer del Espíritu? Nacer de lo alto. ¿Te acordás de tu mamá, quien te dio a luz? Bueno, cuando nazcas de lo alto, te vas a acordar de papá, que es tu Dios. ¿Entiende? Entiende, pero papá va a estar siempre, ¿no? ¿Cuántos recuerdan ese nacimiento o le han contado? Qué lindo. Yo te diría que esta noche es el tiempo para nacer de nuevo y para dejar de vivir de esta manera. La religiosidad es muy distinta a nacer de nuevo. Mire, una persona que ha nacido de nuevo es una persona que es atraído por Dios. Nicodemo, por más religioso que era, estaba siendo atraído por Dios. Estaba pasando dentro de ese hombre que quiso ir de noche. Hay algo que está pasando en tu interior y esta noche mismo, date cuenta, está siendo atraído por Dios para salvarte, para que cambies tu vida. Una de las cosas que el que ha nacido, dice capítulo 3, versículo 5. Veamos lo que dice. 3:5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento, por regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Amén. Veamos la palabra ahora en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Hay cambios grandes, diga conmigo, hay cambios grandes en mi vida. Véalo. Mire, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. El Señor nos está diciendo que hay un cambio muy grande. Y muchas veces vemos que es muy fácil decir que soy cristiano. ¿Cuántos carteles nos ponemos? Si seguimos practicando pecado, entonces no es tan verdadero. ¿Por qué no puedo practicarlo al pecado? ¿Por qué? Esto es muy fuerte. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido ¿de quién? De Dios. No es una cosa mínima, es una cosa tremenda. La simiente de Dios
está en tu vida. ¿Te has dado cuenta? Ahora la Biblia habla de practicar. Yo puedo caer en pecado, pero no practicarlo, continuar. Porque si yo continúo, entonces no hay algo de mi interior que me haga salir. Sigo en la ley, sigo en la religiosidad. ¿Me está entendiendo? Mire, el que es nacido de nuevo va a vencer este mundo y este sistema, gloria. Hay muchos que dicen, me tienta Satanás, me hizo caer la película, y que cuántas cosas, y que estoy muy tentado, y tantas tentaciones. Mire lo que dice nuestro Señor, por favor. Mire lo que dice en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. No seáis amigos del mundo, dice la palabra, porque el que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Ahora, ¿cómo puedo ser para no ser amigo del mundo? Bueno, necesito al Espíritu Santo. ¿Y cuántas veces dice el religioso, no, pero estoy muy tentado y voy a caer y necesito esto y necesito aquello, y me pongo a ayunar, y tantas cosas religiosas que hemos encuadrado en esto? Y la palabra de Dios nos dice esta noche en Primera de Juan 5:18. Ya estoy terminando. Primera de Juan 5:18. ¿Podemos leerlo juntos? Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios guarda. Pero el Señor, hay personas que no ofendo a nadie, ni pienso en nadie, solo lo pido. Hay personas que dicen tener el Espíritu Santo, personas que pueden caer al suelo, que pueden reírse como perros, pueden hacer muchas cosas que pueden pasar al Espíritu Santo. Personas que siempre están cayendo, yendo, y Satanás lo tiene como un tipo sucio, porque Satanás es el religioso que miente. El que tiene el Espíritu Santo, todo lo guarda. Bendito sea su nombre. Pueden venir los músicos. Bendito sea el Señor. Bendito sea su palabra. Que Dios le bendiga. Esta noche es una noche de acercaos a Dios, de arrepentirte, de decir, papá, yo quiero tu simiente. No quiero seguir así. Quiero algo nuevo. Quiero algo que cambie mi vida. Por favor, Dios, desciende en mí. Lávame con la sangre del Cordero. Produce el arrepentimiento genuino para que hoy reciba el don de Dios. No sea religioso. No tiene nada que cumplirle a Dios. Solo un corazón humillado y contrito. Eso es lo que ama al Señor. Ya basta de sacrificios y holocaustos.
Basta. El Señor quiere confesiones, quiere reconocimientos, quiere que creas en Él ya de una vez por todas. Él tiene para ti el Espíritu Santo y te traerá poder y dominio propio. Lo que el religioso necesita es poder y dominio propio.